Bienvenidos todos a esta catequesis que vamos a tener hoy, que hemos querido titular Diferencias que enriquecen la comunicación. Los invito a que nos dispongamos de la mejor manera para que podamos abrirnos a la acción del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tú es el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a profundizar entonces hoy a la luz de una pregunta orientadora que nos hemos propuesto para esta semana. En nuestra vida familiar solemos imponer nuestros puntos de vista y cerrarnos al parecer de los demás, o somos abiertos al parecer y las opiniones de los demás. Permitamos que esta pregunta sea iluminada a la luz del Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículos del 43 al 45. Y dice el Señor: porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. Nos encontramos entonces en una realidad, y es frente a la comunicación y a lo que comunicamos, y de qué manera la comunicación enriquece y se enriquece gracias a la diferencia que entre todos existe. De ahí que tenemos que entrar a considerar en un primer momento lo que sería nuestra capacidad de comunicar. Y la tenemos que analizar a partir de 3 elementos muy significativos. El primero, el observar. El segundo, el conversar. Y el tercero, el escuchar. Tengámonos un momento a considerar cada uno de estos 3 elementos para podernos dar cuenta de qué manera nos comunicamos, o a veces qué en nuestra vida de familia está faltando para lograr una óptima comunicación. En lo primero, he de pensar en el observar a partir de 3 realidades: lo que veo, lo que me dice lo que veo y lo que hago como fruto de lo que veo. Yo tengo que darme cuenta que hay una figura en lo que veo. Yo soy el observador, que veo y que quiero ver, porque muchas veces lo que veo no es propiamente lo que quiero ver. O hay veces que también me permito ver lo que realmente no está existiendo. A veces como que veo más de la cuenta o veo lo que mi imaginación me hace ver. De ahí la importancia de poder ser observador. En la comunicación es necesario aprender a ser observador. En segundo lugar, lo que me dice, la acción que realiza eso que estoy observando. Cuando observo a otra persona y veo que esa persona está en buena o en mala tónica, ¿qué es lo que estoy viendo? Pensemos en una cosa tan simple como, por ejemplo, cuando conocemos a una persona por primera vez, hay todo un juego de la observación, y esa observación me lleva a hacer una primera interpretación sobre esa persona. Puedo darme al análisis de una serie de realidades que la persona puede que no tenga. Es lo que se llama la primera impresión que todos tenemos de alguien. Cuando llegamos a un lugar nuevo, el colegio,
o en la universidad, o en el trabajo, o en el vecindario, la primera percepción que tengo de alguien puede ser positiva y con el desarrollo del tiempo, pues cambia esa percepción. Estaba equivocado en la observación. O por el contrario, puede que sea una observación negativa. Me parece que esta persona es así o asá de modo negativo y después con el paso del tiempo me doy cuenta que no era tal. Por eso, lo que me dice esa observación me lleva a un tipo de actuación, me lleva a un modo de comportamiento determinado. Y finalmente, lo que hago a partir de lo que veo son los resultados que voy obteniendo de eso que veo en la acción de observar y en el actuar llevo a una ejecución determinada frente a eso que yo estoy observando. El observador es el que logra ver más, el que logra descubrir más. Pensemos, por ejemplo, cuando nos situamos ante una obra de arte, una pintura, ¿cuántas cosas tengo para observar? Y a veces hay una obra de arte que tiene muchas cosas, muchos elementos, los colores, la distribución de los mismos, las figuras que lo componen, el espacio que se está tratando de recrear. ¿Qué tanto puedo observar? Al punto que una de las tareas claves de la comunicación es que quien se comunica sea un buen observador, a ver qué logra ver, como con un ojo de águila, poder asombrarme, poder profundizar frente a lo que tengo en mi entorno. Entonces, lo primero dentro de la comunicación es el observar. Lo segundo es el conversar. Y en el conversar viene en el versar sobre alguna determinada realidad. Y ahí es donde usamos nosotros el lenguaje. Y hay dos tipos de lenguaje. Está lo que se llama el lenguaje corporal o no verbal, que es el lenguaje de los gestos, el lenguaje de los signos. Tenemos todos y en todas las culturas sí que hay unos signos que se van volviendo como convencionales. Por ejemplo, entre nosotros levantar los hombros como no me interesa o no me importa. Fíjese que es una expresión no verbal. O a veces, cuando le queremos manifestar a alguien que está a la distancia, que lo apreciamos mucho o que lo abrazamos y le mandamos como un signo, es una comunicación no verbal que en la vida de familia es una realidad muy constante, porque para lograr una buena comunicación no verbal, lo que llamamos ese lenguaje corporal, pues es muy importante poder conocer al otro, al punto que yo soy capaz de comprender a aquella persona con la que convivo, aquella persona que es cercana a mí, y con solo observarla soy capaz de decirle, estás triste o estás contento, hoy vienes como que triunfaste en algo, o por el contrario, hoy vienes como derrotado, ¿qué es lo que propiamente pasó? Fíjese que todo eso se va logrando a partir de la comunicación no verbal, que en la vida de familia, como les repito, pues es muy frecuente. Muchas veces las palabras sobran. El lenguaje corporal es muy expresivo. Hay personas que hablan con los ojos, hay personas que hablan con los gestos, hay personas que pueden incluso manifestar como su antipatía frente a una determinada circunstancia que se está viviendo en ese lenguaje no verbal. Pero el modo más expreso y más expresivo dentro del conversar lo genera lo que se denomina el lenguaje verbal, es decir, las palabras que se utilizan. Y aquí tendríamos que analizar varios elementos. Primero, lo que se dice. Segundo, el modo en el que se dice. Tercero, el tiempo en el que se dice. Y cuarto, el callar, es decir, el silencio para digerir lo que se dice. Ante lo primero viene lo que se dice, es el argumento que yo estoy utilizando. ¿Qué es propiamente lo que yo quiero expresar? ¿Cuáles son las palabras que estoy utilizando para expresarme? ¿En qué consiste lo que quiero decir? Y por eso a veces entendemos o fácilmente decimos, no entiendo qué es lo que quieres decir, no entiendo tu argumento, hacia dónde quieres llevar esta idea, qué es lo que pretendes propiamente comunicarme, no lo logro entender. Entonces el lenguaje verbal pues, es un elemento importante que tiene que analizar el argumento de lo que se está diciendo, el mismo uso de las palabras. A veces comprendemos o no comprendemos las palabras que se nos están diciendo, porque a veces nos encontramos con palabras que van perdiendo uso.
y otra serie de palabras que van adquiriendo un nuevo uso o una nueva significación. Cuando vamos a algún lugar, así estén hablando también castellano, hay expresiones que quizás no comprendemos qué es lo que quiere decir propiamente esta palabra. O incluso hay palabras que en nuestra cultura son normales, pero en otra cultura suenan como malas palabras, o viceversa. En otros ambientes son palabras comunes y corrientes, en cambio entre nosotros pueden sonarnos palabras soeces o vulgares. Entonces aquí la importancia de que en el argumento pues esté utilizando palabras que sean comprensibles para los otros. Hay personas que tienen una manera de hablar como muy culta y entonces ahí usan una serie de palabras que puede que para el común de las personas pues pierdan su significación o porque muchas veces no las entienden. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo la lección divina, cómo hay una serie de pequeñas palabras que están escritas en la Sagrada Escritura, pero uno las lee y entonces tiene que recurrir al diccionario para saber propiamente qué es lo que esa palabra significa. O otras palabras que con el paso del tiempo simplemente se van perdiendo, el uso se va perdiendo y entonces ya son palabras que se vuelven obsoletas. Y en esa, por ejemplo, en la diferencia generacional, hay generaciones actuales que ya no comprenden cosas que las generaciones anteriores usaban. Fíjense, por ejemplo, en el zaguán, que era la entrada de las casas, o en el postigo que tenían las puertas y que ya no se usa, y cosas así. Palabras que van perdiendo propiamente su uso. Entonces, lo primero es, ¿qué argumento estoy utilizando? ¿Qué palabras estoy usando? El segundo es el modo como lo digo, es decir, el tono como lo puedo decir. Hay palabras que pueden no ser ofensivas, pero el tono con el que las estoy expresando pueden ofender al otro. El modo en el que estoy diciendo, el volumen en el que estoy hablando, porque le grito al otro, porque le hablo más duro de la cuenta, porque uso palabras que son como desobligantes frente al otro, con un tono como impositivo y sintiéndome mayor que el otro. Y eso va a romper mucho la comunicación. Y muchas veces en la vida de familia, pues este es un problema porque pensamos que para imponer mi idea, pues no importa el argumento, sino que importa el tono, como lo estoy diciendo, y cada vez voy subiendo y voy subiendo el tono. En la vida de pareja muchas veces el problema es el tono en el que dice, ¿por qué me grita? ¿Pero por qué usa esas expresiones para conmigo? En tercer lugar, viene a ser el momento en el que se dice, quizás hay momentos para todo, no es el momento oportuno y entonces el otro se ofende, el otro está cansado y entonces no va a comprender lo que yo le estoy presentando, el otro quizás está ocupado y entonces lo que yo le diga lo va a entorpecer el trabajo que está haciendo, o quizás el otro en ese momento está teniendo una conversación muy importante con otra persona y yo interfiero y entonces no es propiamente el momento para decir las cosas. Y muchas veces se pierden buenos diálogos o buenos espacios de comunicación porque se dicen donde no es. Tengo también que aprender a ubicarme en el momento oportuno. Y finalmente viene el callar, porque el callar implica una acción de meditación, una acción de acogida de lo que el otro me está diciendo. Es un momento de silencio. En toda la práctica de comunicación siempre hay un emisor y un receptor. El emisor es el que emite lo que se está diciendo, el receptor es el que recibe lo que el otro está diciendo. Y vemos cómo en el diálogo pues es importante que se alternen esos puestos del emisor y del receptor. Unas veces yo soy el emisor, es decir, estoy emitiendo algo, estoy diciendo algo, pero otras veces, muchas veces soy el receptor. Estoy recibiendo lo que el otro me está diciendo para que se pueda generar una buena comunicación. Porque también en la comunicación tenemos que pensar que hay una comunicación como pública y una comunicación oculta. La pública es lo que yo estoy expresando. En cambio, esa conversación oculta es lo que yo estoy diciendo. A veces cuando tengo que quizás hacerle un reclamo a alguien, en mi interior me pongo a pensar y digo, yo le voy a decir esto y le voy a decir aquello y si me contesta le voy a responder de esta manera. Eso es todo como una conversación oculta que yo estoy generando en mi mente.
Pero cuando llega la hora de expresar realmente al otro lo que estoy sintiendo, puede que ahí es donde me equivoque, porque no logro decir lo que tengo para decir. Y muchas veces cuando entramos en discusiones con personas, quedamos ofendidos no por lo que dijimos y no por lo que nos dijeron. Quedamos ofendidos por lo que no dijimos. Pero yo, ¿por qué no le dije esto? Pero yo, ¿por qué fui tan bobo y no le contesté de esta manera? Pero yo hubiera podido aniquilarlo con este argumento. En fin, nos pudiéramos quedar como en esa realidad. Perdemos de vista que la conversación es la oportunidad de entrar en la intimidad del otro y que el otro entre en la intimidad mía. Démonos cuenta que es un momento de diálogo y el diálogo requiere precisamente esa confrontación de conceptos, porque el diálogo no es un monólogo, el monólogo es cuando hablo yo solo, el diálogo es cuando hablo y el otro habla, escucho y el otro me escucha. Y eso es clave en la relación de la comunicación para poder permitir que el diálogo sea realmente constructivo. Y el diálogo va a tener diferencias en las expresiones, en el lenguaje verbal o no verbal, en el modo de las palabras que se usan, en la forma como puedo utilizar las palabras. El problema no es que le digan a uno hasta botija verde, el problema es el modo como se las están diciendo. El problema no es que a uno le hagan caer en cuenta de sus errores, sino quizás el tonito en el que le están diciendo sus errores. Una de las habilidades del líder, como el buen jefe, es precisamente el poder motivar conforme a lo que diga, aunque a veces esté llamando la atención al otro, aunque a veces esté manifestando que lo que el otro hizo no está bien hecho o que no fue conveniente o que no es probablemente lo más útil. Ahí es donde tenemos que aprender cómo a fusionar estas realidades, del argumento, del tono, del momento, de la meditación misma que se hace para que la conversación sea una conversación muy fluida. Y entonces a raíz de esto pues viene la tercera realidad. Ya hemos hablado del observar, ahora hablamos del conversar y la tercera realidad es el escuchar. El escuchar es una realidad muy importante, que además es un fenómeno fisiológico. Yo estoy tratando de, pero puedo quedarme solamente en el oír. Cuando voy a una calle, a una plaza de mercado o estoy en un sitio social donde hay muchas personas, puede que oiga muchas cosas, pero no esté escuchando nada. Hay mucho ruido, alguien que grita vendiéndonos una cosa, otro que grita vendiendo otra, otro que grita ofreciéndonos un programa, la pareja que está al lado que habla de una cosa, el ruido de la música que ponen de un lugar y en el otro lugar ponen otra música distinta. Entonces puedo estar oyendo todo y oyendo nada. En cambio, la escucha implica una disposición interior. En primer lugar, implica interpretar, dar sentido a lo que se me está diciendo, dar sentido a lo que yo estoy escuchando. Tan es así que cuando estoy escuchando una bonita melodía de la música que me gusta, pues siento un cierto sosiego interior. ¿Por qué? Porque eso que escucho me regala paz, me regala una fortaleza interior, me lleva a interpretar lo que el otro está cantando, lo que el otro está tocando para mí, en el caso de que sea solamente musicalización y no haya letra. Pero además, eso que escucho me lleva a resonar, es decir, a dar una respuesta frente a lo que yo estoy escuchando. De ahí que en la práctica de comunicación hay unos elementos que son importantes de considerar, que los presento aquí como las habilidades para escuchar. Primero, observar a los ojos a quien habla, que es además un signo de acogida, de que lo que el otro me está diciendo es importante. Yo me he dado cuenta hoy día con el uso de la mascarilla, producto de esta pandemia, cómo los ojos han ido ganando una fuerte referencia en la comunicación. A ver si el otro sí propiamente está prestando atención a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, observar a los ojos a quien habla es una actitud de que estoy escuchando, de que estoy dispuesto interiormente para acoger y recibir lo que el otro me está diciendo. En segundo lugar, concentrarme en los puntos fuertes de lo que el otro está diciendo. ¿Cuál es la idea que el otro propiamente está desarrollando? ¿Qué es propiamente lo que el otro quiere plasmar en mí? Porque también muchas veces hay
como toda una decoración frente a a lo que se está diciendo para poder fortalecer una idea, un punto importante. Entonces tengo que tratar de concentrarme en esos puntos fuertes de la conversación. Démonos cuenta que muchas veces nos perdemos en la conversación, porque una persona puede hablar de tantas cosas que al final no sabemos probablemente qué es lo que quiere decir. De ahí que es importante lograr, a partir de lo que escucho, concentrarme en eso que el otro me quiere relatar. En la vida de familia eso a veces es muy importante porque quizás volvemos todo en la cotidianidad de las circunstancias y no le prestamos atención a lo que es realmente importante. Y hay un reclamo en la vida de la familia de los mayores para con los menores y de los menores para con los mayores, es que esta persona no me escucha, es que mi mamá no me escucha, y la mamá dice, es que mi hijo no me escucha. O sea, hay como que se pierde. ¿Por qué? Porque no hay una concentración en esos puntos fuertes. El tercer elemento es que hay que escuchar con mente abierta, no con prejuicios, porque es importante saber qué es lo que el otro me está queriendo decir. A veces yo me puedo bloquear frente a lo que el otro está diciendo. Eso no es importante, eso es irrelevante, aquella persona está perdida, ¿para qué está diciendo eso? Entonces, mientras el otro está hablando, yo estoy haciendo como un juicio de valor frente a lo que el otro quiere decir y me bloqueo. En cuarto lugar, evitar soñar despiertos, es decir, evitar desconcentrarme frente al otro que me está hablando, porque también con mucha facilidad me puedo perder, a veces hasta sin mala voluntad, quizás porque tengo más cosas que hacer y esta persona está muy larga para hablar y entonces empiezo a pensar en una cosa y en otra y cuando menos pienso, uy, no me di cuenta siquiera qué me dijo. Estaba ahí, mi cuerpo estaba ahí, aparentemente mis ojos estaban viendo a esa persona que está hablando, aparentemente yo estaba inmiscuido en esa conversación, pero mi mente estaba en otra parte. Mi mente me jugó una mala pasada y simple y llanamente me perdí, me fui para otra parte, entonces no logro escuchar, no puedo acoger porque mi imaginación se va hacia otra parte. En otro lugar, pues viene el controlar la postura física, porque la postura física también demuestra que hay disposición para escuchar al otro, tengo intención de escucharlo, no estoy con una figura como, no me importa lo que estás diciendo, habla todo lo que quiera y simple y llanamente como que no sigo. Y finalmente, dentro de esta realidad de la escucha, viene lo que podría ya denominarse hacer gestos estimulantes, o sea, manifestar que le estoy escuchando al otro, que estoy atento a lo que el otro está tratando de decir. Incluso puedo cotejar con una palabra lo que el otro viene diciendo. Tienes razón, estoy de acuerdo, te estoy escuchando, he seguido el hilo de lo que tú vas diciendo. Hay unos elementos que son importantes. Como pueden ver entonces, estas tres realidades, el observar, el conversar, el escuchar, nos van a permitir una buena comunicación. Porque a veces es muy frecuente que en nuestra vida de familia, o en nuestra vida de amigos, o en nuestra vida escolar o laboral, pues la comunicación esté rota. Y como está rota, no hay forma de intercambiar opiniones, no hay forma de poderme dar cuenta de lo que el otro enriquece y de lo que yo puedo enriquecer al otro. La figura que más simbólica me parece para que podamos como comprender este sentido de la comunicación es la de una orquesta que tiene diferentes instrumentos, cada instrumento tiene un sonido distinto, pero démonos cuenta que en una orquesta que está interpretando una partitura, precisamente se está siguiendo una partitura. Y aunque cada instrumento tenga una tonalidad distinta y suene de modo distinto, porque una trompeta no suena igual que un oboe, ni una guitarra suena igual que un violín, pero si todas van interpretando una pieza musical, pues van entrando en el momento que es, con los tiempos que es, y eso nos ayuda a valorar en su conjunto lo que la tonalidad musical puede ayudarnos. De ahí que si pasamos esto a la realidad de la comunicación, nos damos cuenta que las diferencias que tenemos dentro de la comunicación pueden ser superadas cuando estamos movidos por el amor, cuando hay una disposición al diálogo, cuando hay una escucha respetuosa por el otro,
cuando hay un deseo de acoger también lo que el otro me está proponiendo. En muchas de las cosas que la comunicación va a tener como negativas, pues va a ser precisamente que en la comunicación me puede ofender. Una mala comunicación me lleva a sentirme maltratado, a sentirme injuriado, a sentirme ofendido, a perder el respeto del uno por el otro, porque la comunicación rompe y nos damos cuenta, lastimosamente, en la vida de pareja, sobre todo en la vida de pareja, como lo primero que se pierde es la comunicación. No hay forma de conversar, no hay forma de escuchar, ya nada se observa, todo se supone, ya el lenguaje ni el verbal ni el no verbal funcionan y nos vamos perdiendo. Y vamos permitiendo que en el corazón se vaya llenando de cosas que son dañinas y que no nos permiten obrar correctamente. De ahí que tenemos que pensar en una obra de misericordia muy importante que sería como la que va a ir sanando la comunicación. Es esa obra de misericordia que nos enseña la iglesia como perdonar las injurias o también perdonar las ofensas recibidas. Porque la injuria es un agravio ante todo, es un ultraje que yo siento, es una ofensa que se me hace a mi misma persona. Yo siento internamente una sensación de odio, de venganza, que me va dañando el corazón. Y por consiguiente, si no perdono la ofensa, que la mala comunicación o la buena comunicación, porque el otro también quiere simplemente ofenderme con lo que está comunicando, pues no me puede llevar a una auténtica relación fraterna. Siempre es necesario purificar el corazón de todas esas cosas vengativas, de egoísmo, de odio, de parte de quien recibió la ofensa. Hay una pregunta que le hacen a Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y es interesante porque muchas veces el Señor toca ese tema del perdón. Incluso por allá, en este mismo Evangelio, pero en el capítulo 5, el Señor está diciendo o nos está mostrando la necesidad de reconciliarnos con el hermano antes de presentar la ofrenda en el altar. Dice el Señor, si cuando vas a presentar la ofrenda en el altar, recuerda que alguien tiene algo contra ti, primero deja la ofrenda a un lado, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. Es importante entonces darme cuenta que necesito sanar mi interior para poder comunicar de una manera positiva. Porque cuando dentro de mí solamente hay cosas negativas, mi comunicación va a ser negativa. Si voy dejando que mi corazón se llene de odios, de rencores, de resentimientos, de injurias, pues lo que voy a expresar por fuera es eso que yo tengo en el corazón. Es imposible que una persona, como lo decíamos ahora en el primer texto evangélico con el que abrimos esta catequesis en Lucas 6, es imposible que un árbol malo dé fruto bueno. Y aquí es lo mismo, es imposible que un corazón negativo pues pueda dar o pueda exteriorizar una realidad positiva. Como en la comunicación tenemos tantos errores, tantas dificultades, es más que normal, pues el Señor nos invita a trabajar por el perdón, a vencer dentro de nosotros aquellas cosas que nos ofenden y nos van dañando por dentro. De ahí que debemos trabajar en amar en lugar de odiar, en comprender en lugar de pensar mal, en perdonar en lugar de buscar la venganza, porque el deseo de la venganza es el que más mata nuestro corazón, porque nos lleva es simple y llanamente a buscar acabar con el otro, a cobrar venganza con el otro, a romper con el otro, y eso se va manifestando en la cotidianidad. Tenemos entonces que estar procurando siempre trabajar por superar lo que sea rencor, odio, envidia, de manera que la comunicación que tengamos sea una comunicación más fluida, una comunicación más sincera, una comunicación más pacificadora. Es una tarea de todos nosotros, porque el ser humano por naturaleza se comunica. Entonces pensemos, ¿qué es lo que yo comunico?
cuando yo comunico qué es lo que quiero comunicar. Pensemos en eso, pidámosle al Señor que nos dé siempre la gracia de ir sanando nuestro corazón y trabajemos mucho por una buena comunicación a nivel de la familia, a nivel de los amigos, a nivel de la misma iglesia. Nos queda entonces como un compromiso a la luz de esta reflexión para esta semana última del mes de octubre del año 2021. El dialogar en pareja y en familia sobre lo que nos hace diferentes, lo valioso de esas diferencias y cómo cada uno, desde quien es, puede enriquecer la vida de los otros. La diferencia no es lo que nos hace mal, es la mala comunicación la que nos hace mal. Cada uno de nosotros tiene tanto que aportar gracias a que es distinto. Todos somos iguales en cuanto somos hijos, pero todos somos diversos en cuanto a todos se nos han dado carismas distintos. Y cuando todos esos carismas los ponemos en beneficio de la comunidad, entonces estamos logrando construir una civilización mejor. Pidámosle al Señor que nos regale esa gracia, que nos ayude, como dice el tema, el título de esta catequesis, a descubrir las diferencias que enriquecen la comunicación. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.